Hi, my name is Jennifer Atwater, and I'm a missionary here in Medellin, Colombia, working with children and women at high risk. I am so thrilled to be able to introduce to you my good friend, Ana Maria. Ana Maria has a testimony that is amazing and powerful, and I was overcome with God's goodness and mercy and glory when I heard her testimony. Ana was working as a top call prostitute for several years here in Medellin. She had clients coming in from all over the world, paying her $24,000 US per night. She had everything that money could buy, every creature comfort, but she was empty inside. And then something dramatic happened that changed her world forever. And we're going to hear about that. Ana, thank you so much for coming here and sharing with us. Dime su cuento. Gracias, Jennifer. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista que es tan importante para Dios, primeramente, y para muchas personas que a partir de este momento van a poder ver ese testimonio y que pueda ser muy edificante para cada una de sus vidas. Crecí en una familia muy violenta, mi padre fue muy violento, maltrato familiar con mi madre, con mis hermanos, y una niñez más bien difícil, muy difícil. Hay veces uno de niño no entiende por qué suceden las cosas ni por qué pasan, pero bueno, así transcurrió mi vida hasta los 11 años. A los 11 años fui tocada por mi padre físicamente. No hubo el daño físico de que hubiera la violación, pero sí se llevó esa inocencia mía interior, esa inocencia de mujer, de niña, por lo cual tú creces y siempre se va como hasta el matrimonio, ¿no? Cuando sea virgen, eran mis sueños, ¿verdad? Pero ya había matado como esa virginidad espiritual en mí y fue muy difícil. A partir de allí yo perdí el respeto a mi padre, me volví una niña rebelde, y hasta que cumplí 15, 16 años, me conseguí mi primer noviecito, estuve con él sexualmente y ahí se desató todo. Me fui de mi casa a los 17 años, viajé para Ecuador, me prostituí en Ecuador durante 3 meses, fui bailarina, también trabajaba bailando desnudo en un lugar prestigioso en Guayaquil. Allí conocí al que es padre de mi hija ahora en la actualidad. Tengo una niña de 7 años, me casé con él, me sacó de ese mundo, entre comillas, digámoslo así, y fue tremendo porque cuando llevábamos 2 años de casado, imagínate, él era mi todo. Él se convirtió en mi papá, en mi amigo, en mi hermano, porque todo esto me faltó en toda mi vida, ¿cierto? Eran con vacíos que tenía internos en mi interior y bueno, a los 2 años descubro que mi ex esposo consumía droga, cocaína. Entonces fue muy difícil para mí, tuve 4 intentos de suicidio, mi vida no valía nada, no tenía sentido. Constantemente todos los días me acordaba de cada día de mi vida y lo que había significado el yo existir, y la verdad no encontraba sentido. Así fue como quedé en embarazo de mi hija, tratando quizás de salvar mi matrimonio, quizás con un bebé, pero las cosas empeoraron y él se metió más a la droga y decidí abandonar Ecuador al padre de mi hija y me vine para Colombia nuevamente. Nuevamente llegué a casa de mi familia, otra vez a compartir con mis padres y todo. Y ¿qué te puedo decir? Cuando tenía a mi hija 1 año y medio, la falencia de no tener el dinero para poder brindarle lo que necesitaba, y yo quería salir de esa casa porque siempre fue un infierno para mí. Y así fue como llegó a mi vida el trabajo para el internet, sobre las páginas de sexo. Trabajé en una página acá en Colombia y hasta que llegué a Caracol, al canal Caracol, me entrevistaron en el 7º día. Ellos hicieron un programa de ¿qué es para usted la infidelidad? Llegué a una página internacional muy fuerte, habían modelos
de talla, o sea, mujeres que nunca me imaginé ver tan hermosas, tan lindas, metidas allí, de Rumania, Estados Unidos, de Japón, y ganaba muchísimo dinero. Y yo me pasaba semanas sin dormir, y yo no sabía hablar inglés, y me tuve que meter a estudiar inglés. O sea, mira todo lo que uno hace. Bueno, y en medio de todo este mundo, de estas páginas web, fumaba demasiado constantemente. Una cajetilla, 2 cajetillas al día. Igual ya llevaba como 12 años fumando desde mis 17 años, era adicta al cigarrillo. Tomaba, casi todos los días bebía, para soportar las largas horas de estar allí metida en el computador, y también porque la cantidad de usuarios les gustaba que uno tomara, era algo... y bueno, mi vida iba entre comillas perfecta. Había logrado por fin todo lo que desde niña había querido: tener el dinero, fama, poder vivir lejos de mi familia y poder decir yo fui capaz. De todos ustedes que no hicieron nada, yo sí hice algo. Entonces me sentía muy orgullosa por mí. Ya no quería, mi familia no me visitaba. La relación con mis padres estaba más bien alejadísima. Había mucho resentimiento interno con ellos. Que me practiqué 2 abortos cuando tenía 18 años. Y tuvo consecuencias muy fuertes. Porque aparte de cuando ya conocí de Jesús, que es donde viene ahora la historia más importante de mi vida, lo que realmente tiene el valor ahora significativo de este testimonio. Me llaman y me invitan a un retiro espiritual, yo lo pagué, más no fui, me quedé trabajando porque ya figuraba entre las 20 modelos y no quería por nada del mundo irme a perderme 3 días por allá porque me iban a bajar del puesto. Pero mi prima regresa del retiro y me llama y empieza a contarme su testimonio. Y yo quedé impactada y yo digo, ¿y qué le pasó allá? Y me dice, vámonos a la iglesia el domingo. Y yo le digo, ok, vamos. Cuando se terminó el servicio de la iglesia, el pastor nos invitó a un sancocho que hicieron en una finca. Y yo estaba allí apartadita en una silla, no quería compartir con este tipo de gente, me parecían raras, están locos. Yo los veía en la iglesia levantando las manos, saltando, nunca había visto gente así. Y veo caminar la hija de la pastora. Y yo digo, wow, qué mujer tan linda. Y la chica no tenía nada de maquillaje, pero traía algo en ella, que yo dije, la mujer más linda que he visto en mi vida. Y se me sienta al lado y yo digo, llámame a tu madre, ¿puedo hablar con tu mamá un segundo? Y me puse a hablar con la pastora. Y así fue como yo le digo, yo quiero lo que ustedes tienen. Y me dice ella, ¿y qué tenemos nosotros? Y yo, sus ojos, se les ve algo diferente en sus ojos, yo quiero lo que ustedes tienen, ¿quiénes son ustedes? Entonces ella llama al pastor y el pastor le cuento lo mismo y me pone las manos aquí en mi cabeza y empieza a hacer una oración. La oración donde empiezo yo a aceptar a Cristo en mi vida como Padre y Salvador de mi vida. Y empiezo a sentir un fuego, una llamita, solo una llamita, que me entró desde mi cabeza y se me concentra en mi espalda. Y se queda ahí como cuando uno está en una hoguerita, en una fogata, así lenta. Y yo empecé a temblar y empecé a llorar. Y yo le decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y me dice, el Espíritu Santo acaba de entrar en tu vida. Y de aquí para adelante, tú sigues con Dios. Y yo, wow, me fui impactada para mi casa, empecé a escuchar música cristiana, seguí asistiendo a la iglesia cada 8 días, cada domingo no faltaba. Y así fue como empecé a dejar el cigarrillo. Fue muy difícil. Yo empezaba a leer la Biblia y me daba cuenta que todas estas cosas no le gustaban a Dios, que estaba en un mundo tan errado, tan equivocado. Y me daba cuenta a través de que leía que nada éramos sin Dios, que no podíamos hacer nada de nuestras fuerzas. Y me di cuenta de todos los pecados que traía encima yo, del mundo sucio del que venía y del mundo en el que yo quería entrar ahora. Y así fue como Dios me tomó de su mano
fui a retiros, me hicieron muchas liberaciones, conocí la que ahora actualmente es mi pastora, llegué a su iglesia un día muy sedienta porque tenía muchos ataques. Cuando uno empieza a dejar este mundo de tanta cosa que traía, pues obvio, Satanás no quiere dejarte que te vayas y te ataca, y te ataca, y te ataca. Y yo quería seguir con Dios porque Él me había dado algo maravilloso que yo nunca había tenido y era amor. El amor. Él entró en mi corazón y me llenó totalmente. Me sanó, me restauró. Cada herida desde niña, desde mi crecimiento que tuve hasta el día de hoy, todos los días trabaja en mí. Y wow, y hoy día van 11 meses de lo que hace que esto ocurrió. Hace 11 meses que el Señor llegó a mi vida. Ya no fumo, ya no bebo, ya no consumo drogas. Dejé el trabajo, ahora tengo una microempresa de calzado. Trabajo con mi papá, pude abrazar a mi papá y decirle: papá, te perdono. Mi padre me pidió también perdón. Y bueno, tenemos una relación muy linda. Ahora también otra vez vivo con mi familia. Ni los más prestigiosos centros de rehabilitación a nivel mundial, ni el más costoso, puede sacarte del mundo en el que yo estaba. Bueno, y un mensaje también para los hombres y las mujeres que abusan de los niños y aún de las mujeres ya adultas. No saben, si supieran ustedes el daño interno que le hacen a una persona, a una mujer, a un niño con este acto tan diabólico, tan de Satanás, tan horrible, te destruye. Esto fue quizás un detonante para que a mí me pasaran todas las cosas horribles que me pasaron. Yo puedo contar ahorita todo lo que te estuve contando, una tras otra, pero cada cosa que pasó en mi vida significó muchísimo y fue muy triste y dolió demasiado, que por el poder de Cristo ahora yo soy sana y pude curarme. O sea, Él me curó y me sanó. Pero no le destruyas la vida a estas personas, no la destruyas así, porque no tienes, el único dueño de nosotros es Dios, y nosotros nacemos santos desde el vientre de nuestra madre, pero Satanás se mete y nos destruye nuestras vidas, pero hay un Dios y en Él todo lo podemos, en Cristo todo lo puedo, que nos fortalece. Y también para las mujeres que se practican abortos, que se concienticen, es una vida, es una bendición de Dios. No sabes lo que tu hijo va a hacer el día de mañana, no sabes cuántas vidas él va con su boca, con predicar, no sabes qué va a hacer de ese niño el día de mañana, cuántas personas por medio de él van a ser salvas con el poder de Dios. A los chicos drogadictos que aún quieren dejar esto y no han podido, porque hay muchos en el mundo que quieren dejar las drogas, que quieren dejar de tomar, que quieren dejar de fumar. Dios es el único salvador, Dios es el único sanador. Dios todo lo puede, no hay cosa imposible para Él, todo es posible para el Señor. Y el milagro más lindo que uno puede recibir en la vida, yo te digo, Jennifer, el milagro más lindo que yo recibí es el de su Santo Espíritu. Es el poder decir: hoy yo soy diferente y voy por esa vida eterna, porque Dios hace a diario milagros. Dios levanta personas de la silla de ruedas, devuelve la vista a los ciegos, devuelve la audición a los sordos, ¿cierto? Hay una cantidad de milagros y mucha gente va a Dios por milagros, pero yo te voy a decir algo: el milagro más grande que tú puedes recibir de parte de Dios es su Santo Espíritu, es la salvación eterna. Ese es el milagro más lindo que tú puedes recibir. Thank you so much, Ana Marie, for sharing. I just want to ask, do you have anything else? ¿Tienes algo más para decir a las chicas que están en este trabajo? Claro. Bueno, quería decirles también a las chicas que están trabajando, que son miles de mujeres que ahora actualmente están trabajando en las páginas web por sexo, el daño que causan a hombres, a familias, porque hay divorcios a raíz de esto. Hay niños mezclados allí en sus hogares, hombres que van a la ruina porque lo pierden todo, es una adicción.
Satanás se metió en el internet y es necesario que tú lo creas. Es necesario que tu mujer te mires y te examines por dentro y busques esa vida espiritual, porque no es tan importante el físico. Esto se termina algún día, pero nuestra vida espiritual continúa y el daño a las otras personas que hacemos. Y a raíz de la plata también, yo entiendo que, porque estuve en ese mundo, lo que el dinero implica. Pero de nada te sirve tener dinero, al fin de cuentas lo vas a conseguir como yo lo conseguí. Pero ¿y qué queda? Nada. Entonces es un mensaje para que busques del Señor, busques de Dios y dejes ese trabajo, que te dediques a otras cosas que honren a Dios y le sirvas a Él. Y dejes de lado esto que destruye a tantas y tantas personas cada día. Thank you for taking the time to listen to this interview with Anna Marie. If it's touched you in a way, if there's something in your heart that God has a hold of something, I just invite you to say a prayer to God and say, God, I give you this sin, I give you this hurt, I give you these feelings. I just ask you to come into my life. Jesus is the only way to God, and I just ask you to come into my life, Jesus, and cleanse me. And I want to have eternal life with you, Jesus. And I just thank you for taking the time to sit with us and hear a little bit about God's power. He is on the move in Colombia and all over the world. Amen.